La Mamilla Autolux 35. ¿Qué tal? Soy Jaime y bueno, ahora les presento en este nuevo video a esta cámara que también ya es una cámara clásica de film, de rollo, de película. Y bueno, aquí justamente les voy a presentar esta camarita que ya fue lanzada al mercado por Mamilla por ahí por el año de 1963, ¿no? Entonces esta cámara tiene la particularidad de ser una cámara reflex, que no es de lentes intercambiables porque aquí el lente es fijo, ¿no? Entonces es una de las primeras cámaras que salió de este tipo, de esta forma, ¿no? O sea, es parecido como a las actuales cámaras bridge que hay actualmente, no, pero en este caso esta cámara tiene el lente que no es intercambiable, ¿no? Es como las cámaras, por así decirlo, como las Instamatic, ¿no? O como las Himatic de Minolta, ¿verdad? Que tienen acá el lente adosado al cuerpo, ¿no? Pero en este caso esta cámara no es una cámara rangefinder, sino es una cámara reflex, pero el lente no es intercambiable, ¿no? Y bueno, conforme vayamos viendo el video, vamos a irles dando algunos datos referentes a esta cámara, a esta camarita que también ya, como les indiqué hace un momento, ya forma parte de la historia clásica en lo que a cámaras fotográficas se refiere, ¿no? La Mamilla Autolux 35. Esta cámara también fue una de las primeras en configurar, por así decirlo, el modo automático de disparo, ¿no? Porque ustedes pueden ver ahí, bueno, el mismo nombre lo dice, Autolux 35, ¿no? Entonces esta parte automática de la máquina se refiere a que en la parte automática en la que nosotros podemos configurarla, esta función por así decirlo automática conjuga lo que es la luz del sensor, el disparador y la apertura para escoger la mejor apertura, ¿no? Conforme, de acuerdo a la velocidad que nosotros escojamos, ¿no? Entonces en este caso la máquina, cuando nosotros decidimos esta opción, la máquina decide lo que es la apertura, ¿no? Y nosotros somos los que decidimos la velocidad, ¿no? Pero siempre nosotros tenemos como referencia el fotosensor que tiene esta máquina, que en este caso es un fotosensor de selenio, ¿no? Esta cámara no tiene no está configurado o no está abastecida por baterías, ¿no? Más que nada lo que le da esa sensibilidad a la máquina es este sensor, ¿no? Que es de selenio, y ahí por eso que vemos que es bien grande, ¿no? Es la única opción que tiene esta máquina para funcionar de esta manera. Bueno, les voy a ir escribiendo un poquito más, vamos a dar un vistazo también a esta máquina para que ustedes la vayan conociendo. Y bueno, es una máquina muy interesante, ¿no? Y muy atractiva de usar, ya que es como, por así decirlo, bueno, a los que no les gusta mucho lo que son las máquinas rangefinder, esta es una muy buena opción, bueno, para la época, ¿no? Que tiene la apariencia de rangefinder, pero es una cámara reflex, ¿no? Entonces en vez de la opción rangefinder es la opción reflex, que uno puede configurar la imagen solamente calibrando el foco, ¿no? Haciendo foco de esta manera, ¿no? Obviamente con nosotros cuando agarramos la máquina enfocamos así, ¿no? Bueno, les voy a ir dando una descripción de la máquina. Entonces bueno, acá ustedes pueden ver, comenzando como siempre por la parte de abajo de la cámara. Esta cámara configura acá la rosca que es para el trípode, generalmente se usaba para el trípode, ¿no? Acá nosotros podemos ver este botón, cuando lo apretamos desbloquea esta parte del mecanismo para nosotros poder rebobinar el rollo de regreso al cartucho, ¿no? Entonces nosotros podemos ir viendo acá la rugosidad que tiene esta máquina, ¿no?
¿no? Que no es goma ni es plástico, parecería un tipo de mica, un tipo de plástico, ¿no? Pero bueno, nos da bastante adherencia. Acá tenemos los ojales para la correa, la marca, Mamiya. Y bueno, podemos aquí ver cómo es que está este lente, ¿no? Pegado a la máquina. Entonces, como les indicaba, este no es un lente intercambiable, es un lente fijo. Entonces acá podemos ver que el sistema de este lente, como lo eran estas máquinas, en algunas máquinas de este tipo, usa el sistema Copal X, que justamente el sistema Copal es todo el mecanismo que está en toda esta parte de la máquina, ¿no? En este caso en el lente, ¿no? En el lente se configura lo que es el enfoque, la velocidad y la apertura del diafragma, ¿no? Entonces todo este sistema en este tipo de mecanismo se denominaba Copal, ¿no? Que justamente es la forma en la que está configurado este lente. Y bueno, también quien tiene la patente de este sistema que forma este lente, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver un poquito más las que son las especificaciones de este lente, ¿no? De esta Mamiya Autolux 35, ¿no? Entonces esta máquina vemos que tiene un lente de 48 milímetros, ahí podemos ver, y la apertura máxima que este lente tiene es de 2.8, Mamiya Secor. Entonces aquí siguiendo revisando las opciones que tiene este lente. Entonces nosotros, cuando estamos mirando por el visor la imagen, nosotros podemos ir haciendo foco de esta forma, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que esta máquina tiene las opciones en pies y en metros, ¿no? Entonces la parte que es en metros está en verde y la que es en pies está en negro, ¿no? Entonces acá podemos nosotros, de acuerdo a esto, nosotros podemos ir haciendo foco de acuerdo a la distancia del objeto sujeto que vayamos a tomar, ¿no? Y la distancia mínima con la que nosotros podemos tomar una foto sin que se distorsione ni salga borrosa con esta máquina son 80 centímetros, ¿no? Ahí justamente vemos 0.8, que son como 0.8 metros, que viene a ser como 80 centímetros, ¿no? Esto en lo que se refiere al enfoque, ¿no? Cómo es que nosotros hacemos foco en la imagen, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que ya está enfocado? Nosotros cuando vemos por el visor, como es una cámara reflex, cuando la imagen queda totalmente nítida, no borrosa, es que ya es el enfoque ideal. Y justamente nosotros vamos viendo acá la distancia focal en este punto rojo. Después también las velocidades. Acá vemos que la velocidad va desde un quinceavo de segundo hasta un 500avo de segundo. La velocidad máxima de esta máquina es un 500avo de segundo, ¿no? Ahí tenemos las otras velocidades. Tenemos la opción de voluntad o de bulbo, ¿no? Entonces nosotros, para pasar a esa opción, apretamos esta como palanquita, la presionamos hacia adentro y pasamos a la opción de bulbo, ¿no? En esta opción de bulbo la opción automática no funciona, ¿no? Más que nada nosotros ya tenemos que configurar la apertura del diafragma y de acuerdo al tiempo que nosotros deseemos tener abierto el diafragma es que se va a quedar, ¿no? En esta opción la opción automática de esta máquina no funciona, ¿no? Entonces acá vemos que la velocidad mínima de esta máquina es un 15avo de segundo, después sigue un 30avo, ¿no? Un 60avo, un 125 y así hasta un 500avo de segundo. Aquí vemos también, eso es en lo que a velocidades se refiere. Después aquí vemos las configuraciones del diafragma, ¿no? Lo que se conoce como los f-stop. Entonces acá vemos que la apertura mínima son 22, es 22, después sigue 16, 11, 8 y así hasta 2.8, ¿no?
Entonces, tanto en las velocidades como en la configuración del diafragma, tenemos que configurar en donde se traba el dial, ¿no? No podemos configurar en partes intermedias, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos viendo las velocidades también sentimos cuando es que se traba, ¿no? Que es bien suave, pero sentimos cuando se traba en la velocidad respectiva, ¿no? No puede ocasionar problemas si es que nosotros lo dejamos a la mitad, ¿no? O sea, tiene que estar configurado en donde se configura, ¿no? En la velocidad respectiva. Bueno, eso es lo que se refiere a esta parte del lente, que es un sistema Copal, que era el sistema con el que se denominaba a este tipo de lente, ¿no? Entonces vamos a seguir dándole un vistazo a esta maquinita. Aquí podemos ver también, bueno, la ventana del sensor de selenio. Entonces en esta cámara no es TTL, o sea que la medición de la luz no es a través del lente, ¿no? O sea, TTL son las siglas en inglés que significa through the lens, ¿no? Que es a través del lente, pero en este caso no es a través del lente, sino la medición de la luz es directamente desde esta parte, ¿no? Desde esta parte superior de la máquina, como podemos ver aquí esta ventanita, como si fueran burbujitas, es acá que está el sensor de luz, ¿no? Entonces vamos a seguir revisando esta máquina. Acá está el modelo de la máquina, el otro HAL para la correa, y aquí vemos el puerto para conectar flashes, ya sea de estudio o flashes diferentes para que nosotros podamos trabajar, ya que esta máquina, como podemos observar aquí en la parte de arriba, no se sincroniza directamente con la máquina, no solamente es porta flash y no se sincroniza con la máquina. Entonces acá podemos observar también en la parte de arriba lo que es la perilla, ¿no? Entonces nosotros justamente la levantamos para poder sacar el rollo de la máquina y obviamente para regresar el rollo de regreso al cartucho una vez que hemos terminado de tomar las fotos, ¿no? Entonces ven, bueno, acá esta máquina yo la adquirí así, no estaba abollada. Felizmente que las funciones de esta máquina con esta abolladura no se han alterado, felizmente, pero bueno, lo importante es que funciona y ya esta máquina desde que la tuve ya cayó en buenas manos, en buen recaudo, como quien dice. Entonces, bueno, felizmente que todo funciona adecuadamente y el golpe no ha dañado nada, ninguna función interna de la máquina, ¿no? Entonces acá vemos el rebobinador o el embobinador, ¿no? Y acá tenemos el disparador y el gatillo, que justamente acá nosotros le podemos ensartar o instalar lo que es el cable de control remoto, ¿no? O sea, acá usamos así este tipo de cablecitos, ¿no? En este caso es una miniatura para poder mostrarnos a ustedes cómo es que se conectan, ¿no? Se conectan acá y es acá que una vez conectado, acá está el disparador, ¿no? En caso de que necesitamos usarlo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varias opciones cuando usamos un cable, ¿no? Entonces eso en lo que se refiere al gatillo, ¿no? Después acá vemos la ventanita donde nosotros podemos ver el frame o la foto en la que vamos, ¿no? Cada vez que nosotros abrimos la puerta de atrás, estos números o la cantidad de frames se regresa a cero. Otra parte que también tenemos que ver acá en la parte inferior de la máquina era la configuración o el cómo configurar el ISO del rollo con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces justamente acá vemos las denominaciones DIN y ASA, ¿no? En el caso de lo que nosotros usamos actualmente sería el ISO, en el reemplazo de ASA, que viene a ser la medición de la sensibilidad a la luz del rollo con el que vamos a trabajar, ¿no? De esto no nos tenemos que olvidar, porque de ahí depende las fotos que cuando nosotros las tomemos, depende que nosotros configuremos bien esto, porque si no lo configuramos bien va a salir sobreexpuesto o subexpuesta la exposición en las fotos, o sea, muy brillosas o muy oscuras, ¿no? O demasiado blancas o muy oscuras.
y justamente eso se debe a que si es que no configuramos esta opción que nos da la máquina para que nosotros podamos hacer buenas tomas sin tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces acá, de acuerdo al rollo que nosotros usemos, lo calibramos. En este caso yo les voy a poner como ejemplo un rollo con ISO 200. Entonces esta palanquita se presiona hacia adentro y se la hace correr hacia el 200, ¿no? Ahí está. Entonces acá vemos que acá esta máquina viene desde el ISO 10 hasta el ISO 400, no, a ver, déjenme ver, también estoy medio corto de vista. Sí, entonces acá tenemos que esta máquina tiene para ISO 10, 16, 25, 64, 100, 200 y 400. Listo, entonces esos son los ISOs con los que podemos calibrar en esta máquina. En este caso, el ejemplo que les voy a poner es el ISO 200. Bueno, eso en lo que se refiere a la parte externa de la máquina. Para abrir la compuerta de esta máquina, aquí hay una palanquita que nosotros la jalamos hacia abajo y ahí se abre. Y ahí vemos la configuración interna de esta máquina. Y bueno, tiene una configuración similar a las máquinas SLR de la época, ¿no? Y hasta las actuales. La única diferencia que esta máquina no configura ni una cortina ni las aletas metálicas como obturador, sino que vemos como una compuerta de obturación, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo es que funciona. Entonces ahí vamos a ver. Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver otra vez más. Bueno, está un poco rápido, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que no es una cortina ni son las aletas de obturación, sino es como una compuerta, ¿no? Ese es otro sistema para esta máquina, ¿no? Es otro sistema de obturación diferente, pero bueno, también efectivo. Acá vemos la configuración interna de la máquina. Y bueno, en este caso la instalación del rollo también no es nada fuera de lo común. Lo pueden hacer de las dos maneras, o bien instalando primero el rollo en este lado y haciendo correr el rollo a través de la máquina hasta este lado, ¿no? Pero bueno, mi opción favorita para hacerlo es así, de esta manera. Ahí hay una hendidura, justamente una rayita que es en donde se tiene que poner, y ahí va la flecha en la que nosotros tenemos que enrollar, ¿no? Entonces acá hacemos entrar el rollo en esta hendidura, ¿no? Y bueno, tenemos que liberar esto. Listo. Y ahí listo, entonces ahí va enrollándose. Listo. Ahí quedó. Y bueno, ya está instalado. Bueno, acá tenemos lo que es clásico en estas máquinas, el plato presor, que es para apretar acá el rollo para que no haya deformación, ¿no? Para que esté totalmente plano y la imagen no salga deformada. Entonces ya configuramos el ISO del rollo acá en la parte de abajo, ¿no? Ya hemos instalado el rollo, entonces procedemos a cerrar. Y bueno, como les indiqué hace un momento, esta es la ventanita y aquí vemos que el frame todavía está en -1 o en -2, entonces lo hacemos correr. Acá vemos que esto se dio vueltas, entonces quiere decir que está corriendo el cartucho, el rollo del cartucho. Otro disparo más y fíjense cómo se mueve también otra vez. Y bueno, ahí estamos listos para la primera toma. Entonces nosotros vamos tomando las tomas que nosotros necesitemos hacer o las que queramos hacer con esta maquinita, y cuando terminamos nosotros podemos apretar el botón de desbloqueo para destrabar esta parte de la máquina y nosotros poder rebobinar el rollo de regreso.
al cartucho. Si nosotros no vamos a hacer eso y por casualidad apretamos este botón, simplemente volvemos a apretar acá, como si fuéramos a rebobinar, o rebobinamos el siguiente disparo y esto regresa a su sitio. O sea, no hay problema de que se vaya a regresar el rollo otra vez acá al cartucho, ¿no? Pero si lo vamos a regresar, apretamos y procedemos a rebobinarlo, ¿no? Abrimos acá la manivela y justamente la manivela acá tiene una flechita con cabeza de flecha que nos indica el sentido horario para rebobinarlo. Entonces empezamos a regresar el rollo del cartucho y ya se soltó. Entonces procedemos a sacarlo. Si es que uno va a trabajar con el rollo, lo deja así, pero si lo va a mandar a revelar, él lo hace entrar totalmente al cartucho y lo saca. En este caso yo lo voy a usar otra vez, así es que lo saco de esta forma. Y listo, básicamente eso es todo lo que hay que ver en esta maquinita, que también es muy sencilla y fácil y divertida de usar. La Mamilla Autolux 35 de 1963. Eso es todo. Espero que les haya gustado esta breve reseña de esta máquina. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.